Bien, ya estamos aquí preparándonos para este encuentro. Tenemos hoy un invitado muy especial. Un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta transmisión. Bienvenido a este canal. Hipnóticamente los saluda. Mi nombre es Natalia Barón Lindo. Vamos entonces a esperar a nuestro súper invitado del día de hoy. Vamos a conectar. Muy buenas tardes desde Colombia. Cuéntenos desde dónde se van conectando. Bien. Gracias. Tito, ¿Cómo estás? Tomándome un muy té de bien. canela, una infusión de canela de lo más deliciosa. ¿Cómo Pues estás? muy buen provecho para que nos puedas también dar energía, muy buena energía para esta transmisión. Te saludo, ya tú sabes, desde acá, desde Colombia. Bienvenido a esta experiencia, a este encuentro. La idea es, bueno, dar a conocer ciertas pautas, dar a conocer y dar luz a ciertas experiencias que, bueno, estamos deseosos de escucharte, de conocerlas, de ahondar un poquito. Así que, bueno, bienvenidísimo, Tito. Un abrazo para ti. Pues muchas gracias por esta invitación, mi buena amiga Natalia. Sabes que soy un seguidor de tu canal. Y bueno, lo que yo voy a compartir hoy, en virtud, por supuesto, de las preguntas que tú me puedas formular, es un tema del cual yo no hablo mucho. Es algo que para mí tiene que ver con el territorio de lo sagrado. Y como tampoco tengo mucha información objetiva al respecto, pues yo la voy a comunicar y a transmitir desde mi propia interpretación, ¿no? Buscando siempre, por supuesto, un equilibrio entre lo cientificista y, bueno, lo que puede ser trascendental. Claro que sí, Tito, es la idea. La idea es que desde tu vivencia puedas expresar, porque yo sé que hay muchas personas que han vivido experiencias como tú, más de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Entonces, la idea es que se sientan también ustedes identificados, que no es nada de locos, que no es nada anormal, al contrario. Así Como es. les decía, esto nos ha sucedido a muchos en diferentes, más o menos, intensidades. Entonces, bueno, adelante, Tito, cuéntanos. Bueno, pensé que me ibas a hacer alguna preguntita, pero bueno, voy a comenzar. Este, en relación a aquella conversación que sostuvimos por teléfono, que nacieron ciertas inquietudes que para mí fueron bien interesantes. De hecho, no dejamos de tocar la física cuántica en ese momento y la sanación cuántica, y fue una conversación sumamente nutritiva la que sostuvimos en aquella oportunidad. Nació esta inquietud de conversar ciertas pautas, porque además yo había visto un comentario tuyo que me había parecido sumamente interesante y coincidente con experiencias que yo he tenido desde niño. Y sobre todo con un par de experiencias muy puntuales que son las que motivaron nuestro encuentro, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, para contextualizar un poquito, Sí. tú nos habías compartido en un live, no, perdón, en un reel que hiciste en tu cuenta, sobre la coherencia entre la experiencia y los pensamientos y cómo habían pensamientos intrusivos, negativos, que de pronto nos asaltaban. Entonces, ya digamos desde la experiencia que he tenido, desde el estudio que he tenido, desde las vivencias también personales y a partir de otras personas, yo te hice el comentario acerca de las emociones, de cómo ellas están vivas y cómo las emociones tienen una energía, por tanto,
y tienen un propósito también en nosotros, cómo se manifiestan y cómo ellas se van desarrollando. Entonces, digamos que a partir de ese comentario que te hice, surge pues ya un poco más en profundidad la conversación. Y para las personas pues que están allí atentas, Tito me cuenta acerca de unas experiencias que él ha vivido muy conscientemente en unas experiencias extracorpóreas, si podría decirse, ya tú nos amplías un poco en Claro. detalle. Algo fundamental fue que en aquella conversación que sostuvimos mediante los comentarios antes de la conversación formal, es que tú adjudicabas de alguna manera cierta dosis de importancia a la bioquímica que se podía producir en el cuerpo en función a ciertos microorganismos que de alguna forma, de acuerdo a ciertas creencias que tú manejas por muchos estudios que has tenido al respecto, pudiesen estar relacionados también con alguna equivalencia energética. Es decir, que un microorganismo que pudiese ser patógeno para efectos de nuestro cuerpo pudiese tener una equivalencia energética, como todo lo que tiene materia, al final también hay una parte de antimateria. Hay una teoría científica que dice que todo lo que existe también tiene su correspondiente forma exacta, gemelo, de antimateria. Entonces, que de alguna manera estos microorganismos que pueden ser patógenos, que muchas veces nos controlan, como por ejemplo el Candida albicans, que es capaz de controlarnos hasta el punto de hacernos comer dulces, carbohidratos, etcétera, porque él necesita eso para alimentarse, pues también puede tener algún tipo de equivalencia energética como cierta entidad, entre comillas, y es cuando hay una parasitación de la persona, no solamente sucede a nivel físico, a nivel de esos microorganismos, sino que pudiese estar sucediendo algo en otros planos más sutiles del ser que desconocemos, obviamente, para nuestra ciencia, lo desconocemos y todo esto entra en el terreno de la subjetividad, pero que es muy consistente con ciertas teorías que además son muy milenarias y que hay que rendirse muchas veces ante estas informaciones de las antiguas civilizaciones, porque mucho de lo que hoy en día la ciencia ha podido comprobar a través de la física cuántica, ya estas culturas asiáticas nos lo venían diciendo desde hacía miles de años. Por lo tanto, hay que tenerle cierto respeto, aunque siga siendo un territorio subjetivo para nosotros. Sí, Tito, también hay que recordar que nosotros, digamos, por las propuestas religiosas, eh, digamos, se proclama una entidad trina que somos, ¿no? Esto hace referencia a un cuerpo espiritual, a un cuerpo álmico y a un cuerpo físico. Y dentro de estas leyes milenarias, por ejemplo, dentro de las herméticas, se habla de una ley de la correspondencia. Como Oh, es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Bien, entonces, entendiendo estos niveles, digamos, de energía, entendemos que así como nosotros poseemos esta entidad trina, cada ser viviente, y hablo de las emociones y pensamientos como energía viva que son, también poseerían en su correspondencia una similitud con este cuerpo, ¿cierto? Con esta parte física, material también. Entonces me llama mucho la atención, digamos, tú hablas allí en este reel de la microbioma, de la toxicidad, cómo nuestros pensamientos entonces intelectualizan este malestar. claro, porque yo lo que explicaba en ese reel era que muchas veces podemos tener emociones un tanto negativas que empiezan a traducirse en pensamientos invasivos, intrusivos, que son también muy tóxicos y que de pronto no reconocemos como nuestros, sino que son pensamientos intrusivos que nos invaden y no sabemos de dónde vienen y que resulta que hay una teoría científica que explica que la toxicidad que producen estos microorganismos patógenos cuando están en desproporción, esa toxicidad una vez que está en sangre, genera un malestar. Y nuestra mente, que tiene dentro de muchas misiones, una es la de buscar una coherencia entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, pues si nos estamos sintiendo mal, la mente va a tratar de intelectualizar
esa sensación de malestar. Y puede que se traduzca en pensamientos intrusivos que no pareciera que vinieran espontáneos de nuestra esencia, sino que como si fuera de otra entidad que nos lo estuviera inoculando, ¿no? Claro, esto es un territorio muy subjetivo, pero lo cierto es que por lo menos sí se ha comprobado que los microorganismos, como el Candida albicans, el Proteus, el Epstein-Barr y muchos otros, son capaces de incidir en nuestros pensamientos. Y esa toxicidad que ellos producen con sus metabolitos, esa toxicidad que se convierte en malestar para nosotros, porque la sangre es la que nos genera pensamientos intrusivos, ataques de pánico, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo muy inexplorado todavía, pero estamos hablando de teorías cientificistas. Todavía no hemos cruzado ese umbral espiritual o hacia lo multidimensional. Ahora, lo que tú decías que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, que es uno de los postulados de Hermes Trismegisto, ¿no? Que está en el Kybalión, que es un libro que todo el mundo debería leer. Es un libro para saber de la inmensa cantidad de sabiduría que hay en eso, porque es un libro corto, pero tiene muchísima sabiduría, y se le atribuye al 3 veces grande Hermes. Pues en ese libro, que habla de las 7 leyes universales, explica este principio de correspondencia, que también lo hemos podido comprobar con la física cuántica a través de la fractalidad y con la misma matemática. O sea, todo es como un fractal de todo. Pareciera que el universo fuera algo completamente holográfico, que una parte contiene la totalidad. Por ejemplo, una célula nuestra es un fractal de nosotros porque se necesita una sola célula para clonarnos por completo. Lo que significa que una sola célula es un tú en miniatura, es un yo en miniatura. Una gotita del océano contiene exactamente lo mismo que el océano, pero viendo en una escala distinta, en una escala, entre comillas, menor. Bien, entonces esa fractalidad también se puede observar en infinitas expresiones de todo lo que existe. Si en algún momento hubo realmente el Big Bang, es una teoría que todavía tiene un fundamento importante para los científicos, significa que antes del Big Bang todo estaba unido de una forma inmanente, potencial, subyacente en esa partícula infinitesimal antes de hacer la gran explosión. Y una vez que se todo lo que existe, en un momento estuvo completamente unido. Es decir, que todo lo que existe, que nosotros llamamos el universo, que podríamos llamarle también el multiverso, si le damos connotación a la multidimensionalidad, pues todo lo que existe en algún momento fue uno. Porque previo al Big Bang, todo estaba de manera subyacente, de manera inmanente y de forma potencial en esa partícula antes de que explotara, antes de que se liberara. Es decir, que todos éramos uno. Por lo tanto, todos, en cualquiera de sus infinitas expresiones, todos somos parte de un mundo integral, fractal, y por eso se cumple esa ley de correspondencia, justamente por eso. Y todo se repite como en distintas escalas. Fíjate que es impresionante ver un clúster de galaxias desde lejos porque es lo más parecido que hay a nuestras neuronas cerebrales, a los tejidos de nuestras neuronas cerebrales. No te escucho, no te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, ahora sí. Te había dejado de escuchar. No sé si la gente me dejó de escuchar, yo no sé. Yo tengo mucho tiempo que no veo que algo se Ya, cambie ni parece nada. que parece que ya volvió ya te escucho bien. ¿No me ¿Tú no me escuchas estabas, ahí? tú no me estabas escuchando? No, no te estaba escuchando por un momento, pero creo que era yo. Creo que el público sí te pudo escuchar. Ok, Ujú. pregúntale por favor al público porque yo sí no los puedo leer. No sé por qué no se Sí, me mueve. dice que se escucha perfecto, dice que se escucha ya perfecto, gracias. A mí se me bloqueó esto Bien, de manera que no estoy leyendo nada, ni tampoco estoy viendo el número de personas que hay, nada, nada. Se me bloqueó. No sé por qué. ya, bueno, ahí parece que está bien. Tú nos estabas contando acerca pues de esta microuniversalidad y cómo va a lo diminuto, a lo micro, de lo macro a lo micro,
Y en esta, digamos que nos fuimos desde el Big Bang, ¿no? Eh, y bueno, todo esto para relacionarlo con cómo es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Bueno, Tito, Claro, porque entremos un poco a la puntualizar parte. bajo esa premisa quería puntualizar en algo. Nosotros vemos a nuestros microorganismos como micro, como algo muy pequeño, como algo muy diminuto, pero según la escala puede ser también algo gigantesco. Ujú, O sea, si comparas un microorganismo con una escala infinitesimal, con una escala cuántica, podría ser gigantesco, porque nosotros somos finalmente microorganismos en comparación con planetas o estrellas como Epsilon, como, ¿sabes? Como grandes. Bueno, que nuestro Sol podría ser una especie de microbio al lado de una de esas grandes estrellas. Imagínate claro, nosotros cómo quedaríamos en esa inmensidad. Quedaríamos como microorganismos. Sin embargo, nosotros en nuestra escala tenemos un tamaño, una corporalidad, una actividad. Entonces, a lo que me refiero es que quizás nosotros desestimamos a los microorganismos, a pesar de que somos más de 10 veces más bacterias que humanos y tenemos 100 veces más material genético de bacterias y de microorganismos que lo que tenemos como humanos. Pero, ujú, sin embargo, como no tenemos mucha información de eso, lo desestimamos. Pero estamos completamente colonizados por seres microscópicos que tienen una, una existencialidad, un equilibrio entre ellos, una interacción entre ellos, y no sabemos si ellos en su escala son gigantes o grandes en comparación con otras escalas más pequeñas. Entonces todo es muy, todo es muy relativo. Y de ahí viene un todo poco es relativo. que yo luego te narré que sí raya un poco en lo subjetivo, pero que fueron muy interesantes. Sí, incluso podríamos llegar a pensar que nosotros podemos ser un pensamiento de esta célula madre tierra. Y está, claro, porque nosotros podríamos ser células de la madre tierra, del planeta, por ejemplo. Yo no sé si, porque todo es fractal. Por ejemplo, en las raíces de los árboles, por debajo de la tierra, se asemejan mucho a las neuronas cerebrales, por ejemplo. Y así como Ujú. hubo un tiempo en que el modelo del átomo ya se dice que no es así exactamente, porque ahora se habla de la superposición cuántica, pero en algún momento se veía el átomo como un sistema solar. Todavía es Ajá, así, solo que ahora no se ven los electrones como si estuvieran girando, sino que ahora se entiende que los electrones pueden aparecer y aparecer de manera espontánea en cualquier lugar al mismo tiempo, ¿no? Pero eso porque ya hay unos principios de física cuántica que han podido comprobar la no localidad, pero es otro tema. ujú, Igual sigue siendo un, un átomo, sigue siendo prácticamente un sistema solar, con un sol o un centro magnético vibratorio que viene siendo el núcleo y con unos cuerpos que están alrededor, aunque esté basado por el principio de no localidad y que puedan estar en muchos sitios a la vez, pero igual hay un centro magnético vibratorio que tiene una infraestructura que es un sistema, es como un sistema solar. Lo que para nosotros es algo infinitesimal podría ser a escala menor, 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 algo como un sistema solar para algo mucho más pequeño, no lo sabemos. claro, Esto va hacia claro. lo macro y hacia lo micro. Es muy interesante. Es maravilloso, sí, Tito. Bueno, vamos a adentrarnos un poco hacia el tema de los sueños. Ya en el psicoanálisis se habla acerca de la importancia de los sueños como una revelación de nuestros estados emocionales y cómo es todo un lenguaje simbólico y la importancia que tienen. Cuando nosotros vamos a dormir, entramos en muchos estados y niveles de conciencia, ¿no? Y bueno, la idea es que nos puedas compartir un poco acerca de esa experiencia lúcida que viviste mientras tu cuerpo físico dormía. Sí. Eh, lo primero que tengo que comentar es que desde pequeño, desde que era niño, yo tenía sueños en donde yo estaba consciente de que estaba soñando. De hecho, esos sueños eran sueños muy interesantes porque en esos sueños yo lograba ver mi cuerpo en la cama. Lograba ver cosas tal cual como estaban,
que en la mañana podía verificar que todo estaba tal cual como lo había visto. De hecho, en mis sueños llegué muchas veces a ir a sitios que luego comprobaba que eran así tal cual como yo los había visto. Pero seguían siendo sueños, es decir, yo me acostaba a dormir y en un momento determinado me daba cuenta que estaba flotando fuera de mi cuerpo y como niño, al fin, yo me divertía con mis sueños, pero tenía conciencia de que estaba soñando. En la medida en que pasaron los años, que me fui haciendo más adulto, esos sueños seguían. Estamos hablando de un promedio de 4, 5 por año. Tampoco era que eran todos los días, ni tampoco los he podido provocar a voluntad, no. Pero sí, de manera espontánea, cada 2 meses, cada 3 meses o de pronto hubo épocas en donde podía haber tenido 7, 8 por año. ¿Ok? Y eran experiencias muy interesantes. En la medida que me fui haciendo adulto, traté de controlar mejor estas situaciones. Es decir, llegué a hacerme incluso una agenda para cuando tenga mi próxima experiencia fuera de mi cuerpo, entre comillas, es decir, mi sueño consciente, cuando vuelva a tener mi próximo sueño consciente, vamos a llamarle así, voy a hacer tal cosa. Y yo me divertía. Mira, la próxima vez que yo esté fuera de mi cuerpo, conscientemente voy a ir a las pirámides de Egipto. Y mira, y pasaban los días. El día en que yo me daba cuenta que estaba fuera de mi cuerpo, en mi sueño, yo de verdad me iba para allá. Y veía cosas increíbles. Yo te podría contar cualquier cantidad de anécdotas sumamente interesantes, pero las más interesantes son las que luego yo podía corroborar. O sea, llegar a un sitio que yo desconocía y que luego pudiera corroborarlo. Y eso empezó a pasar ya en los últimos años, cuando empezó la Internet, sobre todo con el satélite de Google. Cuando yo descubrí, yo había ido, una de las veces que yo había querido ir a un lugar en concreto, yo había ido, entre comillas, en mis sueños, al ashram de un santón que vivía en la India, que ya murió, que se llamaba Sai Baba, Sri Satya Sai Baba. Yo quería ir para allá porque yo tenía un amigo médico que se llamaba José Pérez Alonso, un médico en Venezuela, que es nicaragüense. Él iba todos los años a la India, a ese ashram, y llevaba un grupo de gente enferma y la gente llegaba sana. Era muy interesante eso, ¿no? Entonces, siendo el médico, además, más interesante aún. Y yo quería ir a India, pero, digamos, en aquel momento económicamente yo no tenía para pagar ese paquete, porque además iban como un mes, porque la gente iba a ese ashram, pero iba tanta gente que para que llegara el momento de que Sai Baba les atendiera, podría pasar un mes. Un mes internados en ese ashram, pero que esperando su turno, una cosa increíble. Y yo tenía esa intención de ir a ese lugar, pero yo en aquel momento no contaba con los medios económicos, ni tampoco tenía la mentalidad que tengo ahora, ¿sabes? Estoy hablando que 20 añitos, 18 añitos, entonces era un poquito más limitado. Hoy en día lo vería de forma distinta. Pero lo cierto del caso es que en una de esas que yo me sentí fuera de mi cuerpo, yo me fui a ese lugar. Y yo llegué a ese ashram y yo empecé a ver caminerías, jardines, mucha orfebrería, mucha ornamentación, estatuas, símbolos, colores de todo tipo. Yo vi una cantidad de cosas, todo se me quedó muy, muy grabado. Y me pasó algo muy curioso, lo que les voy a contar a todos fue muy curioso, porque Sai Baba, yo lo conocía solo por libros. Y en los libros él era como un hombre en Venezuela le decimos cachetón, ¿sabes? Así, gordito, con una tumusa de cabello, así, eso le llamaban afro en Venezuela, el pelo así, no sé si tú conoces a Sai Baba, pero bien interesante, pues, la historia que por lo menos lo que me narraba José Pérez Alonso con sus pacientes. Él era un tipo que curaba con las manos y materializaba cosas, y yo quería conocerlo. No era devoto de él ni nada, porque nunca he sido devoto de nada, ni de nadie, pero tenía esa curiosidad. Bueno, yo fui a ese lugar en mis sueños, lo vi por completo, me pasé por ese lugar, había una cola inmensa de personas, una fila inmensa de personas, y había como una sala de espera donde yo entré
por cierto, cuando yo tenía este tipo de sueños, a mí la gente no me veía. Yo podía acercármele cara a cara a una persona y la persona no se daba cuenta de mi presencia en mis sueños, ¿ok? En mis sueños, lo digo por la gente que va llegando nueva, que dirá, bueno, que me habla, ¿no? Son sueños lúcidos, pero no dejan de ser sueños. Bueno, lo cierto del caso es que yo entro a esa sala de espera y me doy cuenta que esa gente que está en la sala de espera son los más próximos a ser recibidos por Sai Baba, porque había un cuartito además detrás de una puerta. Yo entré por esa puerta, porque en esos sueños hay algo muy interesante, y es que uno puede volar, no hay ningún tipo de ley física que te detenga. Puedes estar en De varios... limitación. Increíble, sí. Total. Tendría mucho que contar. Lo cierto es que yo entro a ese cuartito y en el momento en que entro, por primera vez, alguien me reconoce, o sea, alguien se da cuenta de mi presencia. Fue el mismo Sai Baba. Sai Baba tenía a una ancianita y le tenía tomada la mano. Estamos hablando de una ancianita, tendría como 90 años, una señora menudita, flaquita, muy, muy deteriorada, muy viejita. Yo entro, veo a Sai Baba, él me ve y se sorprende. Primera vez que alguien me veía, porque mira, yo había ido a China, a Japón, a todos lados, y yo me le acercaba a la gente y nadie se daba cuenta de mi presencia en mis sueños. Están llegando. Bueno, resulta que él se da cuenta en mi sueño que yo estoy allí, fue como un impacto para él, y allí yo caí en cuenta, Natalia, de que yo estaba violando una privacidad. Yo hasta ese momento me divertía con mis sueños conscientes o mis sueños lúcidos, sin tomar en cuenta que estaba invadiendo privacidades. Sí. ¿Sabes? Y en ese momento yo me sentí avergonzado y abrí los ojos en la cama. Abrí los ojos del impacto, ¿no? Ahí terminó porque este tipo de experiencias son muy fugaces y cualquier tipo de emoción que se incremente, uno aparece, abre los ojos y se acabó la experiencia, ¿no? Entonces fue muy curioso porque en el momento en que abro los ojos, repaso lo que acabo de ver y mira esto que te voy a contar. Resulta que cuando yo vi a Sai Baba estaba en silla de ruedas y el cabello no era como yo me lo imaginaba, que era así grandote, frondoso, sino que estaba, sí lo tenía largo, pero muy deficiente, como que tenía cierta alopecia, ¿no? Y estaba mucho más deteriorado, pero muchísimo más deteriorado de lo que yo me lo imaginaba. O sea, era una estampa completamente distinta a la que yo hubiera tenido en virtud de mis expectativas. Esto es importante recalcarlo porque significa que yo no lo estaba imaginando como tal. Ahora, fíjate algo importante. Pasa el tiempo y Google tiene la tecnología esta de Google Maps. De Google Maps y la cosa, y hablando con un socio que yo tenía en aquel tiempo, un amigo ingeniero, yo le estoy contando la experiencia y me dice, pero vamos a buscar por Google cómo es ese lugar, vamos a buscar cómo es. Y fue impresionante cuando yo empiezo a reconocer todo exactamente igual como yo lo había visto. Y cuando le hago el comentario que me pareció un poco raro que Sai Baba estuviera en silla de ruedas, primero él le curaba a todo el mundo, entonces cómo él iba a estar en silla de ruedas, eso no lo entendía, ¿no? Resulta que buscando por internet conseguimos que había habido un comunicado en donde Sai Baba se había roto la cadera y había decidido vivir su karma de estar en una silla de ruedas. Y ese comunicado se lo había a sus seguidores, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, que yo sin saber ese dato, yo lo vi en silla de ruedas y todo lo que yo observé en mi sueño era exactamente igual. Que no fue la primera vez que yo había ido a la casa de mi mamá antes de ir físicamente. Mi mamá se había mudado en una oportunidad y yo fui en una de estas experiencias, vi cómo era todo y al día siguiente la llamé por teléfono y le dije, mira mamá, entré por la parte de atrás, está la cocina, es así, asado, asado. Mi mamá sorprendida de lo que yo le había narrado. O sea, son muchas las cosas que podría contar en mi... O sea, pudiste verificar, corroborar que no te lo estabas imaginando. Es curiosísimo. Mira, una vez, esto fue en Valera, Estado Trujillo, en Venezuela, era una hora como mediodía.
Yo había venido de correr montaña, llegué un poco agotado y estaba como, me había duchado y estaba en la cama y quedé como dormitado, esperando mi almuerzo. Pero resulta que en medio de me doy cuenta que tengo una experiencia, un sueño fuera de mi cuerpo, un sueño consciente, como quieres llamar, Luz. una experiencia extracorpórea, lo que sea. Recuerdo que dije, voy a ir a la plaza del pueblo, porque ese era un pueblito muy típico de Venezuela, a ver quiénes están en la plaza para luego ir físicamente y corroborar. O sea, estamos hablando que en ese tiempo, cada vez que yo tenía una experiencia, yo buscaba la forma de contrastar para salir de dudas, a ver si era que yo me estaba imaginando todo eso. Para mí era importante, Claro. porque yo siempre he tenido una mentalidad cientificista. Siempre, o sea, yo buscaba formas de contrastar. Resulta que me voy a la plaza del pueblo y había alguien que era el patrón perfecto para yo comprobar. Estaba el borrachito del pueblo, no era un borrachito, no. Había un vecino muy famoso del pueblo que le llamaban Coqui, que cuando le daba por tomar, lo que ellos llaman miche, cuando le daba por tomar, tomaba 2 y 3 días seguidos, sin ir a su casa a dormir ni nada, ¿no? Pero de pronto pasaba un mes sin tomar. Pero cuando tomaba, se fajaba. Resulta que lo veo en el banco que está exactamente frente a la iglesia del pueblo. Le vi la ropa que tenía y su botellita con una bolsita de papel. La botella como de anís o algo así, de caña clara, no sé cómo se llama, aguardiente, en una bolsa de papel, donde en Venezuela meten el pan, ¿no? Una bolsa de papel. Bueno, inmediatamente abro mis ojos en mi cama y voy a la plaza. Y cuando llego a la plaza estaba Coqui, que yo tenía días sin verlo, estaba con la misma ropa y efectivamente estaba con la botellita, con el papel. Es decir, no una vez, muchas veces, porque estoy dejando de contar muchas más, yo podía comprobar que mis sueños no eran tan imaginarios, que había una correlación Ujú. con la realidad. En una de mis experiencias, esto va a ser interesante para la gente, bueno, en varias de mis experiencias, yo he podido hablar incluso con seres queridos fallecidos. Y aunque no quiero entrar Wow. en detalles para no herir la susceptibilidad de sus hijos, los hijos de mi tía, porque además ellos tienen una mentalidad distinta, ellos tienen una religión muy particular. Yo hablé con ella en uno de mis sueños lúcidos, hablé con ella y ella Ujú. mostró toda una cantidad de circunstancias que luego al día siguiente yo llamé a uno de sus hijos, a uno de mis primos, que me corroboró todo exactamente lo que ella me había contado y que yo desconocía. Y que yo desconocía. Y mi mejor amigo de Ujú. infancia, que no sé si estará por aquí, Humberto Roa, mi mejor amigo de infancia que conocía estas experiencias mías, me había dicho, Tito, cuando tengas la próxima experiencia de sueño lúcido, trata de hablar con mi papá. Y yo ya lo tenía agendado. Próxima, podían pasar 2 meses, 3 meses, pero cuando sucedió, sucedió. Soñé que Sí. estaba fuera de mi cuerpo, me concentré en hablar con el Señor, me concentré y de pronto me vi en un lugar, estaba en un lugar muy solitario y veo como 2 pequeñas figuras que están a lo lejos y en cosa de un segundo ya las tenía al frente, inmediatamente. Y era él y me presenta a su hermano a quien yo desconocía, bueno, yo sabía de su existencia, pero yo nunca tuve ninguna relación con él. Me presenta a su hermano y me dice, dile a Humberto que yo estoy aquí con Amilcar y que estamos bien. Y me cuenta cómo fue que Amilcar murió. Me lo contaron allí y yo se lo conté a Humberto y fue tal cual. Y además, el señor, el papá, Ujú. me contó situaciones que había vivido que rodearon incluso a su muerte, que eran muy peligrosas y que, por lo tanto, mi amigo tenía que cuidarse. Éramos unos socios y una cosa un poco complicada, no voy a decir por aquí. Y yo todo se lo conté a Humberto y Humberto lo pudo corroborar. Cosas que yo desconocía, porque además el papá de Humberto, o sea,
él no era, él estaba separado de su mamá, entonces no fue una persona con la que yo compartiera ni nada, estaba siempre en otro lugar, ¿no? Venía de vez en cuando a traer el dinero y cosas así. Y todo lo que me contó ese señor, secretos, secretos, yo se los compartí a Humberto y Humberto los pudo comprobar. Es decir, son muchas las veces que en medio de estas experiencias yo he podido luego contrastar con la realidad los datos y han sido fidedignos, sin margen de error hasta ahora. La mala noticia es que en mis últimos años solamente he tenido 2 experiencias en mis últimos 12 años. Y sé que son los últimos 12 años porque son los años que tengo aquí en Tenerife. Y desde que estoy en Tenerife solamente he tenido 2. Y una fue muy curiosa y la otra fue muy, muy fugaz. O sea, que he tenido como 1,5. Eso es lo único malo. Y yo he deseado tener nuevamente esas experiencias. Por eso hice muchísimas tomas de ayahuasca, del bufo, ¿sabes? He hecho muchos intentos con otras vías para lograr esos estados especiales de conciencia y no he podido tener nunca una más. Solo 2. Nos contabas que estos eran momentos en los que tú los hacías de manera involuntaria. Y es más, Tenías intenciones. cuando yo lo quiero hacer, no me sale. Ujú, Siempre, ujú. Que yo creo que tú mismo te has quedado sorprendido al corroborar esas experiencias en la realidad. siempre, siempre. Increíble, de verdad. Entonces, yo no me atrevo a clasificar este tipo de experiencia bajo ciertos parámetros porque estoy claro que está en el terreno de la subjetividad, pero es tanto lo que desconocemos, es tanto lo que nuestros científicos desconocen de la naturaleza integral del ser en su multidimensionalidad. ¿Sabes? Que ni siquiera solamente tomar en cuenta el espectro electromagnético, su magnitud, y que nosotros somos conscientes de un 0,02% de ese espectro electromagnético, y el espectro electromagnético no representa toda la realidad, representa un mínimo Claro. porcentaje de la realidad, y sin embargo, nosotros lo que percibimos de electromagnético es mínimo, es ínfimo. Entonces, cuando alguien dice, Ujú. hay que ver para creer, realmente está siendo tonto, porque nuestros ojos, lo que pueden captar a nivel de su rango de percepción es tan limitado que es mucho más lo que no podemos ver que lo que podemos ver. Por lo tanto, Claro. yo solamente creo en lo que veo, es una tontería, porque existe mucho más de lo que no vemos que de lo que vemos. Lo mismo que existe mucho más frecuencias de las que oímos. Además, Tito, y de pronto para las personas que están allí conectadas y no lo saben, hay un experimento de la doble rendija que Ah, muestra cómo el observador, al interactuar con la realidad, puede modificarla. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros somos esos observadores y donde la conciencia puede llegar a modificar lo que existe alrededor, pues imagínate todo lo que podremos ser capaces de atender, de experimentar, de crear, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a esperar a ver para creer, es entonces quitarnos esa gran responsabilidad que tenemos a la hora de modificar afuera esa realidad, ¿no? Entonces, es creer y crear para después ver y corroborar y verificar. claro, pero fíjate que este juego, que es toda una Matrix, tiene Ujú. una trampa. Si bien es cierto, el experimento de Jung, que es el experimento de la doble rendija, ha podido corroborar que en virtud de la expectativa del observador hay un comportamiento de onda a partícula y que cuando no es observado se comporta como onda y cuando es observado se comporta como partícula, tomando o colapsando una realidad. Si bien es cierto, eso es así, siempre está ligado, y esto es bien importante que lo entendamos todos, a nuestro sistema de creencias. Es decir, el comportamiento cuántico siempre va a obedecer a la creencia más inconsciente, más profunda del observador.
no a lo que quiera modificar a voluntad tan fácilmente. Porque es fácil. Exacto. Estoy observando Claro. la ruleta y yo simplemente podría modificar, como dices tú, la realidad y sería muy fácil ganar a la ruleta. No, no funciona así. No funciona así. Funcionaría así si no tuviéramos el filtro de nuestro sistema de creencias, que es como un muro de contención y que genera como una programación dentro de la Matrix. Claro. Es decir, yo creo, por supuesto, comprobado científicamente, etcétera. Ay, no se te está escuchando, Editito. No, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Yo escucho una ambulancia. Por favor, nos comenta allí si me están escuchando. Ahí ya Yo como que te estoy volviendo a... y no puedo leer a Se nadie. te escucha entrecortado. ¿A mí? Ya, ahí sí te escuché. ¿A mí se me escucha entrecortado? Ya, te estaba escuchando entrecortado. Ya está bien al parecer. Bien, que yo decía que yo creo en el experimento de la doble rendija, por supuesto, y eso es una confirmación de nuestro potencial de crear realidad. Pero para poder crear realidad, para colapsar un comportamiento de onda a partícula, que sería lo relativo a crear una realidad en virtud de la expectativa, eso va a pasar por el filtro de nuestra creencia más subyacente, profunda. Porque lo que hace que el observador genere una influencia en el comportamiento de onda partícula es la expectativa, y esa expectativa funciona en virtud de una creencia. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está la trampa o el truco. Para poder crear una realidad nueva, lo primero que tenemos que hacer es modificar la creencia. Porque no es tan fácil. Yo daba el ejemplo, no es tan fácil como decir, bueno, yo puedo crear realidad, me voy a la ruleta y voy a hacer colapsar a la bolita de la ruleta para que dé el número que yo quiero. Yo quiero que salga el 16 y no, sería muy fácil así. ¿Por qué no sale el 16 y el 16 es el que yo quiero? Porque mi creencia más profunda me dice que no puedo interceder en eso. Y entonces eso me sabotea. ¿Sí te das cuenta? Porque si no sería muy fácil. Claro, sí. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos protocolos que puedan estar relacionados con psiconeuroinmunología, necesitamos una consistencia en un trabajo que permita ir creando un circuito o varios circuitos neuronales hasta el momento de que tengan tanta fortaleza ese circuito neuronal que se traduzca en una creencia y que se ejecute ese circuito neuronal bioelectroquímicamente para que ponga en marcha esa curación que queremos. Porque de buenas a primeras no lo vamos a colapsar en la realidad. Necesitamos crear el circuito, porque claro, nuestras creencias están refrendadas todas en circuitos neuronales. O sea, tú crees, todo lo que tú piensas, todos tus criterios, tus conceptos, tus recuerdos, todo, absolutamente toda la información que tú tienes, está refrendada en tu cerebro por neuroredes. Redes de neuronas que se interconectan por sus patitas, por sus dendritas, por sus axones, etc. Bien. La realidad que estás colapsando, que es la que se está manifestando en tu existencia, está toda limitada por esas redes neuronales. Lo que esté allí es lo que tú logras crear como realidad. Y ahí, esa es tu matrix. Igual que la mía, obedece a mis patrones o a mis softwares que están refrendados en virtud de mis circuitos neuronales en mi cerebro. Ahí es donde está la complejidad. Cómo cambiar una creencia subyacente muy profunda y arraigada, esa certeza, cómo cambiarla para poder crear una nueva realidad. Eso lleva un trabajo, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con psiconeuroinmunoendocrinología, insistimos con un protocolo mucho tiempo para darle tiempo, valga la redundancia, a las neuronas a que se conecten con sus patitas y sus dendritas y sus axones, empiecen a crear esos circuitos, y esos circuitos en su intercambio bioelectroquímico lleguen en un momento que se fortalezcan mucho como redes
Y cuando esos circuitos estén suficientemente fuertes, más fuertes que la creencia anterior, que es antagónica, esta es la que se va a ejecutar. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo una fobia. Aquí tengo una fobia, un circuito neuronal que tiene fobia a las arañas. Y que yo pueda crear un circuito neuronal alternativo en donde yo me siento seguro delante de los arácnidos, delante de las arañas. Bueno, este está fuerte, este está débil, pero empiezo a programar y a programar y a fortalecer este circuito neuronal. Cuando este esté más fuerte que este, ya yo voy a estar tranquilo frente a las arañas, porque el cerebro va a tomar este como prioridad. Y es lo que en programación neurolingüística, que no tiene nada que ver con la psiconeuroinmunología, pero para hacer la distinción, pero es lo que se llamaría un colapso de anclas, cuando un anclaje colapsa al anterior. Sustituye. Claro, cuando dicen por ahí popular, un clavo saca otro clavo, es exactamente lo mismo. La gente dice que por ejemplo, te quedaste sola y quedas herida en el amor, te dicen, primero pásalo sola, no te busques a nadie, espérate. Mentira, hasta que no viene alguien y te enamoras otra vez, tú no pasas ese despecho. Puede que te sientas mejor, pero siempre eso está ahí, está ahí, está ahí. Cuando llega alguien que también te genera unas nuevas conexiones neuronales y toda una respuesta bioquímica que está relacionada con hormonas y con neurotransmisores como serotonina, oxitocina, dopamina y tal, y te crea esta circuitería, te crea esta respuesta fisiológica que empieza a hacerte sentir bien, ilusionada, enamorada, como, ¿sabes? Todo eso bonito, es que realmente sanas prácticamente lo anterior, porque estás reemplazando un circuito por otro. Aquí no estoy hablando de trauma, ojo, esto es otro tema. Estoy hablando en este momento de poder superar a una relación anterior de la cual estuviste enamorada. Cuando la nueva reemplaza eso, es un mecanismo que si lo viéramos desde el punto de vista neurológico, son nuevas neuroredes que reemplazan a las anteriores. Y ahora estas son las que tienen como mayor presencia, mayor vigencia. Es exactamente lo mismo. Cuando tú logras superar un trauma, es lo mismo. Ahora hay un nuevo circuito neuronal que es capaz, como decías tú, de reemplazar al anterior. El otro sigue estando, pero hay un fenómeno que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es que cuando este circuito neuronal, que es antagónico de este, se va haciendo más fuerte, empieza a robarle neuronas a este. Por lo tanto, este empieza a debilitarse y este es más fuerte, porque este le empieza a robar neuronas, tal cual como los electrones libres, perdón, como los radicales libres le roban electrones a los átomos, lo mismo. Empieza a robarle neuronas, entonces este se va haciendo más fuerte y cada vez este está más débil. La poda neuronal. Exactamente lo mismo, ¿no? Porque Muy interesante. las creencias, Daría para otro. la única manera de que podamos colapsar una realidad para que nosotros, desde lo cuántico, colapsemos a esa onda como partícula en virtud de nuestra expectativa, es creando una creencia lo suficientemente fuerte para que reemplace a la anterior, tal cual como porque si no, no pasa. Claro. Así es cuando la gente, por ejemplo, en mi curso tengo muchos hermosos testimonios de personas que se han sanado de enfermedades, incluso de cáncer. Tengo los testimonios, luego me envían, incluso las personas me envían las imágenes, los estudios clínicos, todo para que lo pueda corroborar. Son personas que han logrado hacer eso. Con los protocolos del curso, logran crear nuevos circuitos neuronales, nuevas neuroredes, que ponen en marcha nueva fisiología, nueva bioquímica, que al mismo tiempo activa los procesos de curación del organismo. Exactamente igual. ¿Me escuchas? Sí, está como se ralentizó la red. Bueno, Tito, retomando un poco acerca de estos sueños y experiencias extracorpóreas que has tenido, cuéntanos esas últimas que fueron un poco impactantes para ti, que te hicieron, bueno, como verificar también en cierto sentido como esa conexión con el mundo emocional.
Bueno, realmente fue una experiencia muy extraña, distinta a todas las demás que yo había tenido. Habían pasado como 7 años que yo no tenía ninguna. Es decir, mis primeros 7, quizás 8 años, no sé con exactitud, aquí en Tenerife yo no había logrado tener ni una sola experiencia de este tipo, no había podido. Y las busqué, pero no las pude conseguir. Lo cierto es que yo en esa experiencia, en ese sueño lúcido, de pronto me veo fuera del cuerpo, tengo conciencia que estoy fuera de mi cuerpo en mi sueño, pero veo mi cuerpo en la cama, pero al mismo tiempo me sentía como si estuviese, porque algo que no he dicho es que en esos sueños lúcidos muchas veces yo puedo percibir cierta multidimensionalidad. Es como estar en distintas dimensiones al mismo tiempo y estar consciente de todas. Eso me ha pasado, algunas de esas experiencias. Bueno, en esta última, en esta que estoy narrando, me pasó eso. Yo sentía que estaba como en varias dimensiones al mismo tiempo. Entonces, la que predominaba era la que yo me enfocaba. Entonces yo podía enfocarme, ver mi cuerpo si quería, pero también podía ver otra que era muy rara y muy siniestra y muy terrorífica. Tan terrorífica que yo podía, mira, te juro por mi madre y mis hijos, yo podía sentir cómo mi cuerpo en la cama se estaba erizando del miedo. Pero yo en mi posición multidimensional, yo no sentía miedo, pero sí experimentaba cómo mi cuerpo en la cama se erizaba. Increíble. En este sueño, yo veía unas figuras amorfas, muy extrañas, muy desagradables. Bueno, amorfas totalmente, o sea que no te puedo decir que tuvieran unas formas concretas y específicas, pero eran muy feas. La mayoría se desplazaban como por el piso, por llamarlo de alguna manera piso, porque no era un piso, pero por llamarlo así. Yo veía que estas figuras muy feas, muy horripilantes, estaban como succionando una energía, como absorbiendo una energía. Y yo estoy viendo ese grotesco escenario en mi sueño y una voz que tengo a mi lado izquierdo que yo reconozco, pero no sé quién es, pero que en otras experiencias parecidas esa voz también me acompañó, pero no sé quién es, no lo reconozco como un familiar, tampoco te puedo decir que es una entidad, un ángel, no, nada de eso. O sea, no sé quién es, la verdad, pero lo que sé es que reconozco su presencia, aunque no la he visto nunca. Nunca la he visto, pero la reconozco. Es como que tengo la certeza de que está a mi lado, pero no sé quién es. Pero lo reconozco porque en varias experiencias mías, ese ser me acompañó o esa entidad. Él cuando se comunica en medio de esos sueños, lo hace como, vamos a llamarlo, entre comillas, telepáticamente. Yo tomo estos temas como con pinzas, porque me da mucho miedo, porque son experiencias subjetivas. O sea, no quiero que la gente lo vea como algo objetivo. Yo estoy clarísimo que es algo subjetivo, solo que es muy, muy curioso. Bien, yo en medio de esa experiencia, esta entidad me empieza a comunicar, como enseñándome al respecto. Me dice, palabras mías, no palabras de ese ser, porque ese ser me envía como la información en bruto y yo la intelectualizo con mis propias palabras. O sea, es una información que me llega y yo la interpreto de cierto modo con mis propias palabras. Bien, resulta que la información que me estaba llegando es que esos seres que yo estaba viendo, si es que se pueden llamar seres, desagradables, amorfos, horripilantes, eran entidades parasitarias inorgánicas, energéticas, que vivían como parásitos, que vivían de la bioquímica que producían mis emociones, pero en una equivalencia energética. Repito, son palabras mías interpretando lo que esa información me llegaba. Continúo. En el momento yo estaba impresionado, como te dije, y sentía que mi cuerpo en la cama estaba erizadísimo, erizadísimo del miedo, pero yo seguía allí. De pronto, esta información que estoy recibiendo me
indica que más adelante voy a ver otros más grandes y más poderosos, palabras mías. Y ciertamente vi unos más grandes, dos concretamente, con forma humanoide y diabólica al mismo tiempo. Es decir, que si yo tuviese que darle una connotación a lo que yo estaba viendo en mi sueño lúcido, eran auténticos demonios. Y la información que me estaba llegando me indicaba que estos eran no solamente más fuertes que los primeros que yo había observado, sino que estos eran los que producían enfermedades. La información que yo estaba recibiendo en mi sueño consciente o en mi sueño lúcido era que ciertas entidades parasitarias energéticas son causantes de enfermedades cuando se adhieren al efluvio bioenergético de la persona, lo que llaman por ahí aura, más allá de nombres, porque todo esto sigue siendo subjetivo, repito, pero bueno, todos emanamos una energía. Esto sí es completamente científico y comprobado. Todos emanamos una energía. De hecho, estamos formados por átomos y los átomos pues tienen electrones y eso tiene una carga energética y tienen una velocidad, por lo tanto, no hay duda de que somos energía. Bueno, de hecho, gracias a que somos energía, es que se ha podido comprobar, se ha podido fabricar un instrumento como la tomografía de emisión de fotones. Es gracias a que somos energía que esto existe. Gracias a que somos energía hemos desarrollado tecnología como la del celular, que podemos hablar y que hay wifi y que podemos hablar por internet. Todo esto es gracias a que todo es energía. Desde la física de Newton no hubiéramos podido crear este tipo de tecnología. Así que somos energía. Bien. La entidad que me hablaba en mi sueño me decía, estos son más fuertes y estos son los que provocan enfermedades. Es decir, que los primeros que yo vi vivían de la energía que producía mi bioquímica, producto de mis emociones. Lo cual significa, y este punto es importante, que si estas entidades, por ejemplo, nutren de la bioquímica que produce una emoción como la depresión, estas entidades cuando parasitan a alguien van a tratar de influir o de incidir de manera que la persona se sienta deprimida, para que produzca la bioquímica cuya equivalencia energética le va a dar alimento a ellos. Exactamente igual como pasa en el mundo microorgánico, cuando una Candida albicans, por nombrar uno, influye a la persona, incide en el pensamiento de la persona para que la persona coma carbohidratos y azúcares, porque la Candida albicans necesita la glucosa para alimentarse. Y puede literalmente hackearle el cerebro a la persona para que la persona coma lo que ella necesita como alimento. Esto es exactamente lo mismo, según lo que yo estaba viendo en mi experiencia, solo que en una equivalencia energética, en un campo más sutil de la conciencia, en donde hay entidades parasitarias que influyen para que tú desarrolles cierta actitud o cierta emocionalidad para que la bioquímica, porque vamos a recordar que toda emoción es producto de una química, ¿sabes? La serotonina te genera cierta emocionalidad, la dopamina cierta, pero también la adrenalina tiene una emocionalidad, y las combinaciones entre todas pues generan o sensaciones de agobio o de angustia o de rabia o de agresividad o de placer, de recompensa, de amor, o sea, de todo. Entonces, para cerrar esta parte, lo que yo entendí es que hay entidades que nos inducen para que tengamos ciertas emociones, con lo cual hay que tener cuidado porque si nos parasitan nos van a hacer que permanentemente estemos produciendo esa emoción. Imagínate una persona que todas las mañanas amanece de mal genio o que se pone de mal genio cuando empieza a limpiar la casa. Esa persona puede estar siendo víctima de una parasitación de unos microorganismos que le produzcan, que la manipulen para que se genere esa emocionalidad para ellos poder alimentarse. Así como al Candida albicans, yo daba el ejemplo hace rato. Bueno,
los que eran más grandes, que tenían un aspecto completamente demoníaco, según lo que yo estaba recibiendo como información en mi sueño consciente, son los que terminan produciendo enfermedades. Con lo cual, entendí en ese momento que había uno que se podría como representar como el parásito o la entidad del cáncer, otro como la identidad de la parálisis, otro, ¿me explico? Es una yo de representarlo, todo esto es especulativo. Pero bueno, más o menos esa fue la experiencia. Hay algunos datos aquí que estoy omitiendo, pero cuando yo abrí mis ojos, el cuerpo estaba muy alterado, mi organismo estaba muy alterado, y a partir de allí empecé a investigar y a investigar y a investigar, y me encontré con información que yo desconocía muy interesante. Me topé con información tibetana que habla de los tulpa, me encontré con información muy interesante que habla de los egregores, me encontré con información del gnosticismo antiguo, el verdadero, de hace 2000 años, que hablaba de los arcontes. Sabes que la palabra arconte viene de gobernador, el que te gobierna, como seres como si nos parasitan y nos gobiernan. Entonces lo que decías tú, que muchas emociones te hacen pensar de cierto modo y quizás los pensamientos no son tuyos, quizás vienen de un tercero. Pero bueno, todo esto tiene una connotación muy interesante porque los sueños no son cualquier cosa. Fíjate que Carl Gustav Jung dedicó toda su vida a explorar los sueños y su maestro Freud también lo hizo. Dedicar una vida entera a explorar los sueños, al mundo de los sueños. Algo tendrán para que Claro. científicos en su campo dedicaran tantos años. El mismo Einstein en su biografía habló muchísimo. O sea, le daba una importancia enorme a los sueños. Nikola Tesla igual. Entonces, los sueños tienen una connotación muy abstracta, pero que no debería dejar de maravillarnos y de causarnos curiosidad por investigar, porque no sabemos qué tesoro yace escondido detrás del mundo de los sueños, que nos podrían explicar muchas realidades multidimensionales. Tito, es muy inquietante esta experiencia que tú has tenido. Y hay una pregunta acá en el chat que nos dice, este tema me gusta, lo de la parasitación, son fuerzas poderosas, pero se pueden vencer. Yo me imagino que sí, la manera simplemente especulativa en la que tú puedes vencer a una de estas entidades es haciendo o caso omiso a lo que te inciden, a su influencia, haciendo justamente lo contrario a lo que ellos quieren que hagan. Por ejemplo, si una persona tiende a ser muy agresiva, es muy probable que tenga influencia de esta energía, porque esa emocionalidad de agresividad produce adrenalina, produce cortisol, produce noradrenalina, etcétera, cuya equivalencia energética le da alimento a esas entidades. Es especulativo, repito. Bueno, ¿cómo puedo yo hacer que mueran de inanición? Simplemente no cediendo ante la agresividad, controlándola. Lo mismo podría decirte la ansiedad, lo mismo podría decirte la depresión. O sea, tratar de tener el control de manera de que ellos no consigan su alimento, y yo no sé si es que pueden parasitar a otro con el cual resuenen en una frecuencia o que simplemente mueran. Por ejemplo, la Candida albicans, volvemos con un ejemplo más terrenal, la Candida albicans empieza a morir, a debilitarse profundamente cuando tú haces una dieta cetogénica, porque es una dieta muy baja en carbohidratos y ella empieza a morir, porque no le estás dando su fuente de alimentación, que es la glucosa, porque no comes frutas, porque no comes harina, porque no comes pan, porque no comes pasta, porque no consumes azúcar, ella empieza a morir. Y si ella ha sobrecrecido, en algún momento se empieza a debilitar, a debilitar, a debilitar, a debilitar, y con eso sanas la candidiasis. Pues exactamente lo mismo. Es un ejemplo a partir de una deducción lógica, no porque yo tenga nada de esto. Sí, Tito, y todas, digamos, estas investigaciones y todas estas teorías que nos han hablado sobre estos arcontes, parásitos, larvas, egregores, realmente, digamos que se puede uno como guiar
acerca también de este inconsciente colectivo que hablaba Jung sobre el compartir este tipo de pensamientos, emociones que el colectivo está constantemente emanando, recibiendo, emanando, recibiendo. Entonces, estos parásitos, estas larvas, realmente serían, digamos que concluyendo un poco acerca de tu historia y trayéndolo a colación a nuestra cotidianidad, nosotros somos constantemente irradiados o atacados por este tipo de entidades, como tú lo llamas, y que se alimentan o se dejan de alimentar. Y esto depende de nuestra capacidad de conciencia que tengamos para manejarlas, para saber que no somos ese parásito, sino que somos también una entidad y que no necesariamente las estamos creando nosotros, sino que las estamos albergando y que tenemos la capacidad absoluta y la responsabilidad total de poder vencerlas, por así decirlo. Como tú decías, su alimento pues sería esta energía de pensamientos que llevan más hacia el catastrofismo, la negatividad, insistentes, ritmificados una y otra vez en el tiempo y que a partir de el dejar de este tipo de pensamientos a un lado, este tipo de conciencia que nos permite despertar a ellos, ser como más objetiva, podamos nosotros dejar de alimentar estas entidades. Entonces, nosotros somos, digamos, esto corrobora que no somos esa emoción, no somos ese pensamiento, que los estamos albergando temporalmente y que tenemos también pues la capacidad de superarlos. Yo creo que has cerrado con broche de oro porque todo tu resumen ha encuadrado exactamente lo que yo, de una forma muy especulativa, he podido suponer. Yo creo que está perfecto. Claro, depende de nosotros, pero ciertamente el solo hecho de que tengamos conciencia de la posibilidad de que este fenómeno exista ya es bastante, porque no nos toma por Claro, sorpresa. Claro, yo no digo que esto exista, yo no estoy asegurando que esto sea así, estoy especulando, pero el solo hecho de que yo contemple que esta posibilidad exista me da cierta ventaja y cierto margen de dominio, cierto margen de control, porque entiendo que, claro. claro, que yo puedo Tito, dar sería ejemplo a lo que no me conviene. como una perspectiva y es el mismo tipo de anclaje que tú hablabas sobre la analogía con las redes neuronales. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva de que podemos tener un dominio, una asertividad a la hora de qué es lo que pensamos y darnos cuenta de hacia dónde nos lleva ese pensamiento, entonces es empezar a tener otro anclaje, digamos, otro ángulo de perspectiva para poder identificarlo y poder trabajarlo. Entonces sería paso número uno, o digamos, la primera condición es autoobservación permanente. Autoobservación. Este pensamiento es mío o no pertenece. Eso sería interesante. Paso dos, autodominio. O sea, primero autoobservación, autoconciencia, autodominio. Si no es conveniente, si el resultado de albergar este pensamiento en unos minutos no va a resultar conveniente para mí, ni fisiológicamente, ni a nivel de salud, ni a nivel actitudinal, ni a nivel de resultados con mi entorno, entonces simplemente no permitir que entre a mi vida este tipo de pensamiento. Un ejemplo claro, Claro, esa es. están conversando, están como discutiendo y le viene un pensamiento a uno para herir al otro. Bueno, en lo que piense, ¿es conveniente que yo hiera a mi pareja con esto? ¿Estoy dispuesto a pasar por la situación tóxica que va a originar? ¿Estoy dispuesto a lidiar con el padecimiento o sufrimiento que voy a propinar a mi pareja con esto, con esta herida que le voy a causar? ¿Realmente esto vale la pena?
¿sabes? Y planteártelo rápidamente, y si no es conveniente, entonces tú controlarlo, porque si no entramos en un laberinto interminable de situaciones en donde en todo momento estamos siendo manejados por piloto automático. Sea que esos pensamientos sean estrictamente psicológicos, o sea que vienen de este tipo de manifestaciones, no importa. Lo importante es que tengamos el control. Yo ya me tengo que ir. Exacto. Así. Listo, Tito. Sí, acá para terminar hay un aporte que me parece maravilloso de una participante y dice sobre la voluntad, ¿no? La voluntad es fundamental en todo proceso digamos, de autoconocimiento, de identificación y de cambio de patrones de pensamientos. Entonces, sí, digamos, la voluntad ahí es primordial, es fundamental. Bueno, Tito, el porqué de este live quería pues decirlo al final para que ustedes den cuenta que realmente el mundo emocional, el mundo del pensamiento, falta mucho por descubrir, pero digamos que nos vamos acercando cada vez más. Ya digamos se deja entrever una nueva energía que combina la ciencia y la espiritualidad. Y esto es fantástico, esto es maravilloso. Para leer está como recomendación, por ejemplo, la ciencia, la biología de las creencias de Bruce Lipton y con su epigenética. Esto es algo que es maravilloso, digamos que es algo que complementa un poco nuestro live. Así que bueno, Tito, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón, porque es una experiencia totalmente verificable en cada uno de nosotros, en nuestro interior, por más que nosotros queramos dar cuenta para los demás y demostrar, las emociones siempre van a ser un campo que solo en la verificación se han de vivenciar. Eh, Todas las hemos vivido, todos hemos pasado por emociones muy distintas en muchas intensidades, pero nunca yo te voy a tratar de explicar cuán triste me sentí tal día o cuán feliz me siento en este momento de compartir contigo. Realmente es algo muy íntimo, muy personal y agradezco tu corazón por este compartir y tu tiempo. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y yo te agradezco la invitación y bueno, cierro simplemente llamando a la reflexión que todo esto fue algo muy especulativo, pero con una intención muy bonita, ¿no? Y es la de ampliar un poco el sistema de creencias de muchas personas que en virtud de mi experiencia quizás se empiecen a replantear algunas situaciones o coincidan con experiencias que han tenido otras personas. Y bueno, todo esto es un terreno inexplorado que nos permite comenzar a transitarlo, buscando siempre evolucionar y no quedarnos en un solo patrón muy limitado desde el pensamiento materialista, que ya sabemos, nuestra naturaleza no es material, nuestra naturaleza es energética, es multidimensional además, es sutil, y eso es lo que realmente representa nuestra esencia. Gracias a todos por la asistencia y Bien, muchas gracias, Tito. Un voy. abrazo para cada uno. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Chao.